Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hasta la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario por A24, que estamos en vivo con toda la información, lo más importante en materia de seguridad social y, por supuesto, una de las cuestiones más importantes tiene que ver con el avance del proyecto de movilidad jubilatoria que va a regir a partir del próximo año para todas las prestaciones previsionales del Sistema de Seguridad Social Nacional. A ver, la historia se repite. Es triste que se repita, además, cuando tiene que ver con los jubilados, que es un tema sensible, que es la parte más sensible de la seguridad social. El día jueves todos esperábamos que en la Comisión Bicameral Mixta de la Movilidad Previsional, que se creó específicamente para tratar el proyecto de la nueva movilidad jubilatoria, bueno, esperábamos que esa comisión presentara, o en esa comisión se presentara un proyecto de manera conjunta entre el oficialismo y la oposición. Bueno, no sucedió. Esto estamos hablando del jueves a las 10 de la mañana. 2 días antes, el día martes, se conoce un trabajo realizado por la Administración Nacional de Seguridad Social con el aval del Ministerio de Economía, y ese trabajo termina siendo el proyecto oficialista. ¿Qué pasa cuando se conoce este trabajo? Pocas horas después, ese mismo martes creo, sale al cruce la oposición, los legisladores de la oposición, diciendo: nosotros vamos a ir con proyecto propio, porque esto se presenta en forma unilateral, no hubo un debate consensuado, esta fórmula estaba desde el primer día y todo lo demás fue una pantalla. Proyecto del oficialismo que obtuvo dictamen por mayoría, proyecto de la oposición que obtuvo un dictamen minoritario. Acá tengo los dos proyectos y nada fue como se esperaba, o por lo menos nada fue como debía ser. ¿Qué vi yo el día jueves? Vi en la comisión bicameral un oficialismo que defiende su fórmula, su proyecto de ley, una fórmula de recaudación tributaria más evolución de salarios registrados, que no es ajeno al Ministerio de Economía de la Nación ni tampoco al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que es una fórmula que se puede pagar, que es la que se puede pagar. Y una oposición que dice no a la recaudación. Sí tiene que estar el componente inflacionario porque es la única garantía de que los jubilados y pensionados no pierdan poder adquisitivo frente al costo de vida, pero que queda entrampado en su propia historia, porque cuando fueron gobierno aplicaron el componente inflación y no resultó. Recaudación impositiva versus inflación. Inflación versus recaudación tributaria. Lo concreto es que tanto los legisladores oficialistas como los legisladores de la oposición saben que el problema de fondo no es la movilidad. Es esto que les voy a mostrar ahora, que vamos a poner en pantalla. Este es el problema. Un problema que se aplaza, un problema que se posterga, un problema que no se soluciona. ¿Cómo son los ingresos mensuales de los jubilados y pensionados en la Argentina? Datos actualizados de la Seguridad Social a hoy. Tenemos beneficiarios contributivos que son los que vienen de tener toda una historia laboral, de permanencia de aportes, de continuidad de aportes. Bueno, en la Argentina suman 7.133.111 beneficiarios. El 61% de esos beneficiarios, estamos hablando de casi 4.400.000, cobran el haber mínimo de 18.129 pesos. Cobran 2 haberes mínimos, 1,5 millones, algo más de 1,5 millones, que representa el 21% del universo de jubilados y pensionados contributivos en la Argentina. Y el resto cobran haberes superiores a 2 haberes mínimos, son casi 1.300.000, que representan en este universo el 18%. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos en la Argentina más de 4 millones de personas
que cobran haberes mínimos, que a duras penas llegan a cubrir la tercera parte de las necesidades básicas. El otro 21% tampoco llega a cubrir las necesidades básicas, porque 2 haberes mínimos están en 36.258 pesos. Y los que están en los haberes superiores a 36.000, este 18%, que es el menor porcentaje, también ahí hay gente que no llega a la canasta. Más del 80% de los jubilados y pensionados en la Argentina no pueden cubrir la canasta básica. Esto es un tema de décadas, esto es un tema de años, y cada ley de movilidad que se trató en el Congreso Nacional, esta que va a comenzar a tratarse en estos días, sería la tercera, no trató este problema de fondo. Reitero, los legisladores del oficialismo y los legisladores de la oposición saben que tenemos un sistema previsional inviable, inviable para todos. Pero en este caso estamos hablando de los jubilados, en este caso estamos hablando de la movilidad previsional, que es la parte sensible, los jubilados de la Seguridad Social. Ninguna ley de movilidad, por más perfecta que sea, y por más que resulten los indicadores que generan y le dan razón a la fórmula, puede ser beneficiosa y puede dar buenos resultados sobre los ingresos que tienen hoy los jubilados en la Argentina, donde la mayor parte de los jubilados en la Argentina no llega a cubrir la canasta, donde hay 4 millones de jubilados y pensionados que a duras penas llegan a cubrir la tercera parte de sus necesidades básicas. Buen día, Damián. Buen día, Clara. Bueno, una semana con datos de la economía importante. En principio tenemos que hablar de la llegada al final de la misión del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Argentina está renegociando 44.000 millones de dólares de deuda que venía de la gestión Macri. Hoy la misión del fondo se reunió con Guzmán, con Pelle y con Massa. Sí. Con los 3 se reunió. La intención por parte del gobierno es prolongar los plazos de pago por 10 años. Es decir, extender 8 años más este pago con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que los vencimientos más fuertes hoy, sin acuerdo de por medio, son el año que viene, el siguiente, en los próximos 3 años, tendría que Argentina afrontar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Argentina lo quiere prolongar 8 años más el pago de esta deuda. El gobierno decía que es sin condicionalidades. Es imposible, Clara, que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tenga condicionalidades. Lo que se habla es que se evitaría utilizar la palabra ajuste, pero yo te escucho tu editorial y me parece que con un gasto público desde el punto de vista social desbordado, en un 50% con el tema de en materia social, me parece que una de las variables de ajuste termina siendo los jubilados y pensionados. Un acuerdo que va a llevar tiempo y Martín Guzmán quiere acortar esos tiempos y que sea lo más rápido posible para lograr estabilizar con un mensaje al mercado la macroeconomía argentina. Damián, ¿cómo puede impactar en el bolsillo de la gente esta definición de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mirá, cuando vos tenés lo que va a pretender el fondo, que Argentina disminuya el déficit, ¿no? Y que disminuya el déficit fiscal, en principio es tratar de ser mucho más austero en el gasto. Guzmán quiere mostrarle al Fondo Monetario Internacional que ese déficit fiscal lo va a reducir incrementando los ingresos. ¿Qué implica incrementar los ingresos para el bolsillo? Más impuestos, claro. O sea, incrementar los ingresos es que suba la recaudación porque la actividad económica crece, pero también en el proyecto de ley del presupuesto 2021, después se vieron que había suba de tasas y sellos, había subas de impuestos, ¿no? Entonces, pero la gente está perdiendo la capacidad de contribución. Es decir, cada gobierno que viene deja más impuestos en la Argentina que termina teniendo el efecto contrario a lo que se quiere lograr, que es mayor recaudación. La gente no puede pagar, las empresas, las pymes no pueden pagar, la persona física no puede pagar, porque la presión tributaria es muy alta en Argentina. Coincido totalmente con vos.
hasta el punto tal de que eso en definitiva va a traer mayor evasión, porque ya se está en un límite que ya venía de la anterior gestión de Macri insostenible, y también escuchaba, bueno, que muchas veces son impuestos de emergencia, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, ves el impuesto al cheque, año 2001, Cavallo dijo, quédense tranquilo, va a ser por un año, nunca más se sacó el impuesto al cheque, y hoy el impuesto al cheque, ¿por qué es difícil sacarlo? Porque es el 56% de los ingresos de ANSES. Claro. Entonces, después se vuelve algo que era por emergencia. El gasto público, a ver, todo lo que es seguridad social implica un 56% del gasto público, que es lo que está en el ojo del Fondo Monetario Internacional. Absolutamente, porque eso es casi inflexible, te diría. Y cuando ves la situación, por ejemplo, del impuesto país, que lo estábamos hablando antes, el impuesto país, ahora, ¿por qué tiene dependencia? Bueno, que representa una fuerte participación de la recaudación de la caja de ANSES, porque parte de lo que se cobra por el impuesto país va hacia el sistema de gasto previsional, de gasto social, ¿no? Decime lo siguiente, Damián. Tuvimos, bueno, la noticia de la inflación del mes de octubre, 3,8%, donde hubo un fuerte incremento de alimentos y un fuerte incremento de indumentaria, algo, bueno, de lo que muchas veces no se puede prescindir. ¿Cómo va a venir el tema de la inflación, el consumo? ¿Qué va a pasar con el dólar? Primero, inflación preocupante, el tema de alimentos, no cede, sigue subiendo. Estacionales creo que fue récord. 4,8. 4,8 alimentos, pero los estacionales, que son frutas y verduras, fue récord en las últimas mediciones de los últimos años, 9,2% promedio. Frutas y verduras, que es estacional. ¿Qué va a pasar con la inflación? El reglamento de expectativa de mercados muestra inflación para adelante de 52%. O sea, crecería la inflación en nuestro país, desgraciadamente. Y cuando uno habla de ese dato, decir, bueno, 3,8%, ¿qué hay detrás de ese dato? Que la semana que viene, y lo vamos a dar acá en el programa, vamos a tener los datos de canasta básica alimentaria. Eso es indigencia, claro. La gente que no llega a esa canasta básica alimentaria se transforma en indigente. ¿Se profundiza este problema? Y claramente, ¿por qué? Porque vos tenés octubre, noviembre y diciembre y enero, te diría que vas a tener evolución fuerte de la inflación. Para mí 3,8 no es como es el techo de la inflación, puede estar por encima incluso en el mes de diciembre, por lo cual se profundiza la pobreza en Argentina. Es la segunda inflación más alta de América Latina. Segunda más alta de América Latina, después de Venezuela. Da, digamos, vergüenza decirlo, después de una inflación de Venezuela de 2.258%, viene la Argentina con una inflación que estaría cerrando el año en 37,5%. ¿Y sabes quién es el tercer puesto? Uruguay, con 9,8%. Mirá las distancias. Es el único país de América Latina, después de Venezuela, que tiene inflación de 2 dígitos en un año, con pandemia, con recesión, con caída del ingreso y, digamos, pérdida muy fuerte del poder adquisitivo del salario. La inflación lleva un acumulado en lo que va del año del 26,9% y una interanual del 37,2%. Exactamente, y me parece que el dato acá es ver qué va a hacer el gobierno para que no se dispare la inflación en el próximo año. Inflación que a partir de enero se descongelan, recordad, tarifas, y a partir de enero y febrero se descongela tarifa, pero también comienzan a descongelarse tarifa de telefonía física, celular, conectividad a internet. Bueno, en definitiva eso también va a terminar impactando. Primera ronda, hogar, y segunda ronda, industria, porque evidentemente van a tener que pagar tarifa más cara para producir en nuestro país. Y mientras ponemos en línea al doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista, y al doctor Jorge Frega, quien es representante del colegio, forma parte de la comisión, presidente de la comisión previsional del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, te pregunto, Damián, esta brecha del dólar, ¿cómo puede impactar a la futura movilidad jubilatoria? Bueno, yo creo que la brecha del dólar, en definitiva, para la jubilación, implica la recaudación. Si vos tenés digamos, una brecha muy grande, vas a tener muchos más argentinos queriendo acceder al dólar solidario, a pesar de las restricciones que haya. El año que viene, supuestamente, va a haber mayor apertura turística, es decir, va a haber mayor gasto con tarjeta de crédito. Eso alimenta la caja del sistema de ANSES. Me parece que a mayor nivel de brecha, más apetito por acceder al dólar solidario y mayor recaudación por esa vía. A menor brecha, que sería lo que debería lograr el gobierno, ese apetito comienza a desmembrarse. La realidad es una situación de un impuesto país muy distorsivo,
que vino para quedarse por lo menos por 5 periodos fiscales. Cavallo dijo 1, Guzmán dijo 5. Yo te digo que cuando viene un impuesto de estos, que son distorsivos y que depende de algo tan importante como el gasto social, no se va más. Una vergüenza que eso suceda en nuestro país. Bueno, le damos la bienvenida. Saludamos a Adrián Trócoli y a Jorge Frega. Ahí lo estamos viendo a Adrián, ahí lo estamos viendo a Jorge. Buen día a ambos. Tienen un largo camino recorrido, pese a la juventud de ambos en el ámbito previsional. El análisis por estas horas de el proyecto que avanza en el Congreso Nacional de la Movilidad Jubilatoria. Buenas, Clara, ¿cómo estás? Jorge, Damián. Voy a hacer un muy breve comentario, no técnico, pero que me preocupó mucho. Esta última reunión, fuimos 32 personas las que la vimos en directo. Esto habla del nivel de preocupación del resto de los políticos, no digo de los personajes como yo y algunos otros que estábamos mirando. La política no se preocupó por mirar el debate, porque si son 257 diputados y 32 personas de los que los vimos, me parece poco. Yo hice un análisis de esto bastante más extenso en Twitter, que no da para los tiempos de la televisión, pero voy a ir directamente a la cuestión técnica, ¿sí? A la cuestión técnica de la fórmula. Creo que lo primero que tengo que decir es lo que la fórmula no dice, lo que el proyecto no dice, porque el proyecto es una modificación que introduce la fórmula. El proyecto no establece cómo se van a actualizar las remuneraciones para los nuevos saberes. Esto significa que la movilidad va a ir por un camino, pero los nuevos saberes pueden tener el mismo grave problema que han tenido estos últimos 3 años. Esto significa empezar a jubilarte con un problema, que cuando te jubiles con el 70% de lo que te corresponde jubilarte. Por lo tanto, que a mí me mantengan el 70% del poder adquisitivo que me dieron al principio y eso estaba desgastado, vamos mal, se equivocaron en lo que significa hacer seguridad social. El otro problema enorme, Clara, que hemos repetido hasta el hartazgo, es que no repara el daño. Reconoce que se produjo una pérdida del poder adquisitivo en estos años. El oficialismo, Raberta en particular en su discurso, dice que se perdió muchísimo dinero en los saberes, pero cuando hacen la fórmula de movilidad no lo recuperan y mantienen el achatamiento que se produjo este año. Digo, estas son las 3 primeras cosas que el proyecto de ley no hace, no repara y no corrige. Después podemos entrar a hablar de otra cosa. A ver, Jorge, por favor, tu aporte, tu pensamiento por estas horas acerca de la movilidad previsional que viene. 3 cosas se me ocurren. La primera los lleva a desesperanza. Me acuerdo de Hugo Guerrero Martínez cuando decía estoy desesperanzado, y este proyecto es más desesperanza para los jubilados y pensionados de venideros y a los presentes, porque no hay recomposición, es lo que dice Adrián. Esto no es recomposición, esto es más de lo mismo. Esto es achatar cada vez más las jubilaciones, mantener a todo el mundo en la misma instancia y no permitir el crecimiento. Si eso se suma a lo que venimos hablando de que no hay nuevas jubilaciones, porque todo el sistema está totalmente paralizado y se han ingresado la mitad de las jubilaciones del año pasado, entonces tenemos un sistema que otra vez lo que busca es patear para adelante el problema y no resolver la cuestión de fondo. Esto es un problema estructural. Entonces yo pregunto, ¿cuándo va a venir la vacuna para los jubilados? Cuando nosotros tenemos la esperanza de una vacuna para terminar con la pandemia y con la vacuna para los jubilados, una reforma estructural en serio, que había una comisión bicameral trabajando seriamente, me consta que había gente que trabajaba seriamente, porque terminó economía. Tiene que ver con el FMI, tiene que ver con las presiones externas, tiene que ver con una estructura político-económica desgastada. Bueno, nosotros somos hombres de derecho y creemos que los derechos se sustentan en políticas económicas. Y la economía no es una ciencia abstracta, es ciencia humana y política. Entonces, de una vez por todas, vamos a buscar una política adecuada para resolver los problemas de la gente, de los jubilados. Es un 60% del presupuesto lo que estamos hablando. Entonces, si no buscamos recursos ordenados, sistemáticos y sustentables, no parche sobre parche sobre parche, nunca vamos a poder sustentar los derechos y vamos a seguir gastando mal. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Gastamos mal. A ver, Adrián. Perdón, Damián. Yo lo que quería hacerles el comentario y saber la opinión de ustedes. Recién Clara mostraba en placa que, digamos, los proyectos en discusión son
la fórmula jubilatoria de, ahí lo estamos viendo, lo compartimos con la gente, 50% de recaudación tributaria y 50% de evolución de salario registrado, esto es el oficialismo y la oposición, el 50% de índice de inflación y 50% de evolución de salarios registrados. Un documento que circuló en el Congreso de la Nación mostraba qué hubiese pasado con la fórmula del oficialismo en el caso de implementarse en el año 2018 y 2019, y quiero saber su opinión. Muestra que en el año 2018 la inflación fue del 47,6% y de tomarse esta fórmula, la jubilación se hubiese incrementado en el 34%. Igual hubiesen perdido los jubilados. 2019, la inflación 53,8% y de implementarse esta fórmula se hubiese quedado en 36,8%. Quiero saber cuál sería entre la oposición y el oficialismo, si hay una mejor fórmula, claro, o es esto lo que tenemos. ¿Cuál sería la mejor o la más cercana a la realidad? De todos modos, acá tanto Jorge como Adrián mencionaban algo importante. Es más de lo mismo. Palabras más, palabras menos, los dos coincidieron en la misma frase, en la misma idea. Ahora, si es más de lo mismo, esto termina teniendo un costo muy alto a la larga o a la corta, y es nuevamente la judicialización de una medida que trata o pretende o se dice va a mejorar el bolsillo de los jubilados. Esto es un déjà vu, Clara, un déjà vu de la historia que vivimos viniendo década tras década. Tapar con parches legislativos según la coyuntura. El proyecto anterior de movilidad era malo porque pensaba en una inflación en baja, entonces decían, bueno, nos conviene tomar la inflación. La inflación se disparó, ahora no conviene la inflación. Lo que es realmente estar siempre tapando agujeros. Por supuesto que el proyecto es el que mejor transforme lo que vos conocés como movilidad jubilatoria en serio, que está relacionada con el haber real de la persona en el momento que trabajara, si estuviera a trabajar. El salario es la mejor de las formas. Lo que pasa es que también sabemos que los salarios se están retrasando, entonces hay que buscarle un ajuste que vaya por el lado inflacionario, porque si no también se quedan atrás, que es lo que les está pasando hoy a los trabajadores. También tengamos presente eso. Y en definitiva, vuelvo a decir, hay un problema más sustancial, que la ley de movilidad hoy tendría que venir también con la ley de, no solo de actualización, sino también de reajuste, de reconstitución, porque hay demasiada gente en la base, y esto es desnaturalizar el sistema. ¿Dónde está entonces la movilidad jubilatoria si todos quedan en la base? La sustitución desaparece. Adrián. Damián, me dejaste muchas cosas en el aire, yo no me quiero repetir, por ahí hice un análisis un poco más extenso que da para Twitter, no da para los tiempos de acá, pero muy cortito, 3 cuestiones. Primero, sí es cierto, esta fórmula, si la comparamos con el pasado, no es la mejor, no daría los mejores resultados. Segundo, creo que achacarle a la ley de movilidad el déficit fiscal es un error, y vos lo dijiste, creo que vamos a estar de acuerdo, lo que hay que hacer es reestructurar el sistema de ingresos del Estado. ¿Cómo hacemos para tener un Estado sólido de ingresos? Y no es creando impuestos, esto seguramente, sino que todos aporten bajando la evasión y algunos otros problemas que no vienen a cuento de esto. Pero lo que pasa es que le estamos poniendo en las espaldas de la ley de movilidad el gasto público, y en realidad es el ingreso el problema. Por un lado. Quiero aclarar una cosa que es fundamental. El RIPTE, que es el índice que aplican, no son salarios. Te voy a dar un solo ejemplo, que hay 3, tiene 3 grandes problemas. Pero hace un mes y pico, firmaron los empleados de comercio, el sindicato de empleados de comercio, un convenio colectivo, un acuerdo, unas paritarias para subir peso más, peso menos, 31% de los salarios. De ese 31%, en el RIPTE se ve reflejado 0. Lo repito, como los aumentos salariales que se toman son los que tienen aporte, y hoy los convenios colectivos que están firmando adelante del Ministerio de Trabajo, esto el gobierno lo sabe porque le pone la firma, da sin aumento para el RIPTE. Esto significa que el RIPTE no refleja el aumento de los asalariados. Entonces estamos trasladando un error. Estamos perjudicando a los jubilados. Casi digo una palabra en lunfardo que todos sabemos. Además, ninguna ley de movilidad pudo compensar ni puede compensar todo lo perdido para atrás.
siempre cuando se implementa una ley de movilidad, se implementa para adelante. Y pensemos que los jubilados y pensionados de todas las escalas, esto en más de una oportunidad lo vinimos hablando con Adrián, los jubilados de todas las escalas en estos últimos 3 años perdieron. Los de la mínima, 14,5%, y los que cobran un poquito más de la mínima ya llevan perdiendo en 3 años 21,8%. Eso no se va a solucionar. Bueno, Clara, ese problema que yo tengo miedo de repetirme hasta parecer medio bobo repitiendo siempre lo mismo, pero la ley de movilidad sí lo tenía que solucionar porque suspendieron una ley el año pasado, no la derogaron. Entonces, después de que la suspenden, tienen que recuperar todo lo que sucedió en el camino y tienen que dar una solución para los que están en el subsuelo, los que están cobrando muy poco, tienen que elevar los saberes. Yo entiendo que no hay plata y entiendo que me puedan decir estamos en emergencia. Es lo que hablábamos en la apertura del programa, los pisos de ingresos de los jubilados en la Argentina. Hay que corregir eso en paralelo o corregirlo primero para que cualquier movilidad jubilatoria te resulte favorable. Jorge, sí. Hay 2 cosas que le quería preguntar justamente al economista. ¿Cómo puede ser que tenemos el gasto más alto proporcionalmente en nuestro presupuesto, inclusive superior a países desarrollados, con mayor vejez en su población, y sin embargo tenemos estos problemas de que las jubilaciones son paupérrimas? ¿Cómo puede ser además que le echemos siempre la culpa a los abogados porque hacemos juicios? Porque si van a seguir sacando la pluma para hacer cualquier verdura, perdonen la grosería, siempre vamos a salir atrás a decir, mire, esto no condice con los principios constitucionales, es tomar la Constitución y empezar a leer. Compensación debe ser la compensación que dice la Constitución. Entonces, estamos desarticulando siempre, de nuevo lo mismo, emparchando y culpando, tirando la pelota afuera y echando la culpa de hace demasiados años a los jueces, los abogados, el Espíritu Santo. Acá el problema es un problema de desestructuración básica, de recursos, de organización de esos recursos y de armonías de los sistemas. Todo eso no está acomodado. Entonces, mientras que no trabajemos sobre eso, lo hicimos los profesionales, nos sentamos con el Ministerio de Seguridad Social, se sentaron ahora para trabajar en eso y de golpe aparece el Ministerio de Economía por una presión y saca esto que no es ni chicha ni limonada. Tenemos que ir cerrando. Un breve cierre. Adrián. Medio minuto, esto es sencillo. Coincido con todo lo que dijo en la mesa. Me parece que es de notar que absolutamente en todos los medios hubo críticas fuertes a esto. Yo resumo la mía en algo muy sencillo. Te voy a sumar o cambiar una palabrita, Jorge. Esto no va a producir problemas en tribunales, no va a producir litigiosidad, sino que ya la viene produciendo y lo que va a hacer es continuarla. Porque nosotros hace un tiempo que estamos reclamando por esta pérdida, casi sin esperanza de que el Congreso tomara la posta y corrigiera la pérdida de los últimos años. Lo único que hicieron es, lamentablemente, darnos la razón. Jorge Frega, Adrián Trócoli, muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, ojalá que esto mejore algún día, ojalá. Saludos al piso. Hay algo interesante que dijo Adrián Trócoli en estos días cuando yo escuchaba y veía sus declaraciones de que siempre se mira la foto y no la película. Y por mirar siempre la foto y no la película, por resolver siempre lo urgente o tratar de darle una respuesta al urgente y no resolver lo importante, así estamos. Superviel diseñó una aplicación pensando en los jubilados para que puedan hacer todas sus operaciones de manera fácil, rápida y sin salir de sus casas. Conoce más en superviel.com.ar. Mira todo lo que podés hacer. En Superviel diseñamos una aplicación para que puedan ingresar con el rostro, acceder a sus recibos, consultar fecha de cobro y extraer dinero sin tarjeta de débito. Ser el primer banco de Argentina en tener una app pensada para jubilados. Eso es Human Banking de Superviel. Bueno, hay un dato muy importante porque no solo es o tenemos que hablar en seguridad social de tema movilidad jubilatoria. Es una de las medidas más importantes, lo que viene, la discusión, el debate. Estamos en democracia y, por supuesto, cada uno desde su lugar y desde su especialidad tiene que opinar, porque siempre las opiniones y las críticas
deben servir como aporte, deben servir para sumar. En la emisión de hoy vamos a estar hablando, porque tenemos muchas consultas acerca del IFE, de la fe de vida, de lo que va a pasar con la tarjeta alimentar, del dólar. Pero además hay un tema muy importante que tiene que ver con la obra social más numerosa de la Argentina, que es el PAMI. Hay 8,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, entre contributivos y no contributivos, de los cuales 5 millones, casi 5 millones, son afiliados del PAMI. Esto la hace la obra social más numerosa. Y además, el PAMI tiene una particularidad, que también da contención social. Entonces, hay un tema por lo que nos están preguntando los afiliados. Tiene que ver con el programa de medicamentos en forma gratuita. El programa está vigente, seguirá vigente. Esto en su momento nosotros lo decíamos, los medios lo contaban. Las personas afiliadas a través de este programa ahorran promedio 3.200 pesos mensuales y además el ahorro representa un 20% en el tema de los ingresos. ¿Qué dicen los números? Que 4 de cada 10 personas afiliadas reciben todos los medicamentos en forma gratuita y además 5 de cada 10 personas afiliadas reciben 2 o más medicamentos gratuitos. 9 de cada 10 reciben por lo menos un medicamento en forma gratis y en mayor proporción las mujeres. 64% de las mujeres representan el mayor porcentaje de acceso a medicamentos gratis y el resto, el 36%, afiliados hombres. En el contexto pandemia, porque todavía estamos en contexto pandemia, los medicamentos que forman parte del Vademecum, de la obra social más importante de la Argentina, por lo numerosa, están tratando de fortalecer y ayudar a evitar males mayores que tienen que ver con los problemas de base, poniendo la mirada en patologías prevalentes más frecuentes, que son enfermedades cardiovasculares, antitérmico-analgésicos en cuanto al tema de medicamentos, patologías y medicamentos que tienen que ver con las afecciones respiratorias y tratamientos para el tabaquismo. Damián. Consultorio. Consultorio, vamos. ¿Tengo yo? ¿Querés que arranque yo con vos? Sí, arrancá bueno, y yo voy buscando las tuyas. Punto Rica 1886. Sí. Decime. Nos pregunta, buenos días, te quiero preguntar si soy tan solo jubilada, no puedo comprar dólares por intermedio de un banco. Jubilados nos pregunta si puede comprar dólares. Los jubilados, ¿por qué preguntan y relacionan el tema dólar, banco, jubilados? Porque los jubilados tienen una caja de ahorro de la Seguridad Social en forma totalmente gratuita, que está asociada a una tarjeta de débito que es totalmente gratuita. Esta es la parte, y los dólares. ¿Qué está pudiendo pasar acá? No, la realidad que debería poder comprarlo sin inconvenientes. Quizás puede llegar a tener algún problema de la aprobación del Banco Central porque muchos de los que han querido comprar, que podían comprar, no lo han podido hacer. Así que no es una cuestión de los jubilados, es una cuestión de habilitación por parte del Banco Central de la República Argentina con esos famosos listados de ANSES de los cuales se iba a hacer para habilitar la compra o no. Que muchas veces puede estar cruzado con algún programa social. Ojo, que puede estar cruzado con un programa, claro, y ahí ya deshabilita la compra de dólares. No, y también puede estar asociado a algún crédito. También puede estar asociado a un crédito. Que eso es impedimento. No es solamente tengas la jubilación, sino que quizás tengas algún otro tipo de beneficio que imposibilita la compra. Tengo yo del Fidani, dice, mi madre es jubilada y por ende tiene PAMI y mi padre está agregada a IOMA como cónyuge. Utiliza IOMA, pero hay medicamentos que no se los cubre. Pero si se los cubre PAMI, ¿podría utilizar las dos obras sociales o no se puede, dado que PAMI le cubriría sin costo un calcio? No se puede ser afiliado a dos obras sociales a la vez. La ley lo que permite es una obra social y una prepaga. Eso tiene compatibilidad, no hay inconvenientes, pero no dos obras sociales en simultáneo. Yo, una para vos. Bueno. George Manoukian. Hola, Capo, te dice. Bueno. Y bueno, somos parte de la vida, claro, de la gente. Nos esperan conmigo, somos familiares. Hola, Capo, ¿qué pensás que pase con el dólar? ¿Se volverá a disparar o es conveniente gastarlos en un autito, por ejemplo? Mirá, yo lo que digo es, si vos vas a necesitar el autito y que lo ves como una oportunidad, hoy los autos están baratos en dólares.
Por lo cual, si hay una oportunidad, ese es el momento para comprar el autito. ¿El dólar va a seguir subiendo? No te lo respondo yo, te lo responde el mercado. Pasó de 149 a 172 pesos el blue. El mercado habla mejor que nosotros desde el punto de vista periodístico. A ver, va otra. Lorena González, ¿se sabe algo del tema de despidos y doble indemnización que finaliza en noviembre, diciembre? Bueno, todavía no se sabe si esto va a continuar. Recordemos, Clara, que independientemente si hubo doble indemnización, digamos, evitar los despidos y doble indemnización, desgraciadamente hubo despidos en el mercado laboral, no evitó que se hagan despidos y va a actuar con rezago, que la gran preocupación es que una situación de recesión, si esto se elimina, evidentemente muchos van a tener que optar por exigencia, por el sobrecosto que les llevó mantener ese empleado en llevar un despido. Esto es un dato pero muy delicado. Continuarlo va a generar un perjuicio sobre la empresa porque se va a seguir despidiendo porque hay un sobrecosto. Y la realidad es que esto debería no continuar, pero evidentemente va a haber despidos sin ninguna duda. Mientras seguimos en el consultorio respondiendo lo que nos plantean durante toda la semana y sigue preparando consultas Damián, yo quiero agradecer a la gente de Rosario, a un colega de Rosario, Santiago Cedrón, por la nota que me realizó esta semana para el diario digital con lagentenoticias.com. Santiago, obviamente, un colega excelente, le puso mucho interés y mucha garra a todo el tema de movilidad jubilatoria y es importante, por supuesto, tener a toda la población informada acerca de un tema tan sensible como son los jubilados y pensionados. Y de paso aprovecho, abrazo Santiago, me encantó la nota y abrazo a toda mi familia de Rosario, porque por parte materna somos oriundos de Rosario, allá tengo a mis primos, aprovecho, beso grande, Claudio, Walter, y a la tía Olga, sí, a todos, aproveché lo que nunca, pero yo también tengo familia, tengo derecho a enviar mensajes. Te digo yo una que me llega a mi Instagram, @DamianDiPase, me pregunta si continúa la fe de vida. La fe de vida, bueno, vamos a hablar de fe de vida. Está prorrogada hasta fin de año. Los jubilados y pensionados nacionales no tienen obligaciones más, no deben presentar el certificado de supervivencia. Ahora, ¿qué va a pasar después de esta prórroga? Cuando comience el año 2021, se va a ensamblar con otra medida. No, yo creo que no va a haber más prórroga. Se va a ensamblar con otra medida que hace aproximadamente mes y medio anunció el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y que va a llevar adelante el RENAPER, que yo no sé si vos te acordás, Damián, es la plataforma de certificados de hechos vitales. Todos los organismos públicos y privados van a cruzar datos a través de esta plataforma, las altas y las bajas de todos los ciudadanos de la Argentina y a partir de ahí la supervivencia se acredita en forma automática. Más de 7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina dejarán ya definitivamente de tener la obligación, dejarán de tener que presentar el certificado de supervivencia, el ARO, el certificado de supervivencia a través de las entidades bancarias. TENA te presenta Sustenaspan, ropa interior desechable para que sigas disfrutando de tu día y tus actividades. Como siempre lo hiciste, TENA, marca número 1, líder mundial en incontinencia. Conoce más en www.tena.com.ar. Seguimos con consultas. Tengo acá una que me llegó ahora, mira. Patrucci, me dice... dentro de lo que se está estudiando, ¿se contempla la jubilación para mujeres de 60 que nos faltan aporte después de 2003? Bueno, ahí eso está en análisis. Cuando haya novedades acerca de la posibilidad de la vuelta de la jubilación anticipada y de una ampliación en los periodos de jubilación por moratoria, nosotros lo estaremos informando. Por ahora no hay nada, pero esta consulta, Damián, que me estás haciendo es reiterada y recurrente todas las semanas. Bien. Te pregunto yo a vos, ¿Cómo no? Carlos de Pilar, debe ser, Carlos Sí. Pilar, ¿los límites del monotributo se actualizarán por la nueva fórmula jubilatoria? No está claro esto. No está claro. Y no está en el proyecto, ¿eh? No está el proyecto, pero de alguna forma se van a tener que actualizar los límites. Ahora, yo la pregunta que hago es, ¿qué tiene que ver el monotributo ahora con la fórmula jubilatoria? Porque la fórmula jubilatoria es para un pasivo, el monotributo es para un activo.
¿qué relación hay entre la fórmula jubilatoria y el monotributo? Ninguna, Clara. Porque la realidad es que el monotributo, lo mínimo, debería ser actualizarse por inflación, no por una fórmula jubilatoria. No tiene nada que ver lo que una persona tiene que facturar de acuerdo a la actividad que hace, que seguramente está mucho más vinculada a la inflación que al salario o a la recaudación del Estado. No tiene nada que ver. Yo creo que acá hay una situación donde el monotributo, primero, es un régimen que hay que generar que los límites tengan saltos graduales para el paso a responsable inscripto, porque eso es la muerte para muchísimos. Y segunda instancia es ver cómo, en definitiva, se hacen otro tipo de escalas que sean más amplias y que tengan más que ver con el origen del monotributo. El origen del monotributo tenía un límite de 100.000 pesos, que eran 100.000 dólares. Hoy el límite son 10.000 dólares. Pasó 22, ¿Cuántas veces hablamos? 22 y no años. se toma ninguna y no se tomó ninguna resolución. Es más, si vos lo la ajustás por inflación, ahora suponete una inflación del 35%, que calculamos que va a terminar el año 35-36%, el régimen va a seguir desactualizado y el problema es el salto. Se habló muchísimas veces de hacer un plan puente, que sea más gradual, de que haya otras escalas más avanzadas para que paguen un tributo menor, pero la realidad es que nunca se toma resolución. A ver, es importante que sepan que cada ley de movilidad que rigió en la Argentina no solamente contempló y alcanzó a los jubilados y pensionados, sino también a todo lo que es asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, pero además a los trabajadores en actividad, porque además de esto que recién comentabas vos, Damián, con respecto al monotributo, cada vez que sube, cada vez que se da o que corresponde un aumento por ley de movilidad, también sube el aporte previsional que debe pagar un trabajador autónomo mensualmente y también se incrementa el tope salarial sujeto a aporte. ¿Y cuántas veces lo hemos hablado esto, Clara? Que el monotributo paga poco, el autónomo paga mucho, pero ¿sabes qué? Todos reciben poco también, porque en definitiva terminan pagando durante toda su vida como independiente y terminan recibiendo la jubilación mínima. Eso también es algo que es un desfasaje total para aquel que aportó como autónomo toda su vida con alto impuesto, pero poco retribución cuando se jubila, ¿no? Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que resalta tus mejores rasgos. No importa tu edad ni tu talla, recordá este Facebook, de niña a mujer. Vas a encontrar tu mejor interior. Y yo les cuento que en casa, les digo y de paso les deseo muchísima suerte. Hoy vamos a almorzar pizza. Me están escribiendo los chicos que llegaron pizzas a casa, así que gracias antes que nada a la gente de @capitalpizzas, un nuevo emprendimiento con toda la garra y con todas las ganas en este momento tan difícil. Así que gracias. Pizzas espectaculares, empanadas. Sábado de día de pizza. Podés pedir especialmente, y hay un dato muy importante, @capitalpizza, delivery propio, ¿sí? Así Bien. que gracias. Cualquier cosa, pregunten por Lucio de parte de Clara Salguero. Chicos, ¿vos cuánto tenés? Yo tengo más consultas, no sé si tenemos tiempo. Seguimos. Los límites del monotributo de Carlos de Pilar ya contestamos. Damián querido, es muy cariñosa la gente. Damián querido, Cariusca, siempre te seguimos, pone. Pregunta, ¿las transferencias pagan el impuesto al débito, crédito? ¿Qué gastos tiene una transferencia actualmente? Muy interesante la pregunta y muy importante. Para las personas físicas no tiene, digamos, costo las transferencias. Para las personas jurídicas, es decir, una empresa, sí tiene un costo, se llama impuesto al cheque, que es, desgraciadamente, el 1 por 1000. Es justamente lo que estábamos hablando, que representa el 56% de la recaudación de ANSES. Ese impuesto que vino alguna vez para llegar, nunca tuvimos fecha para irse, ¿no? Yo tengo una, te preguntan sobre la tarjeta alimentar. ¿Qué va a pasar con la tarjeta alimentar? Tarjeta alimentar. Les contamos, mientras intentamos una comunicación telefónica, si tarjeta alimentar aumenta al doble antes de fin de año, 8.000 y 12.000 pesos para 1,5 millones de familias, que son aquellas familias que ya vienen cobrando asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y asignación universal por hijos con discapacidad. Esta es la medida que se viene, es un hecho, falta nada más que se oficialice, pero la decisión por parte del Estado Nacional ya está tomada, se duplica la tarjeta alimentar teniendo en cuenta que no tiene incremento desde el mes de marzo y que los productos, los alimentos de la canasta
canasta básica van en aumento. Quiero contarles algo importante y tiene que ver con el sorteo. Ya está el ganador, que en este caso es la ganadora, acá tengo todo en el celular que me están avisando, la ganadora del celular ideal para personas mayores. La ganadora del sorteo es Norma Beatriz. Vamos a decir el Instagram para que sepa ella quién es. Barbieri 978, ese es el Instagram. Esta señora es la ganadora del sorteo y todos, absolutamente todos, y también Norma, pueden ver el video de cómo se hizo el sorteo. Las imágenes muy importantes y además quiero contarles una sorpresa. El 28 de noviembre va a haber otro sorteo. La gente de New Generation Online Argentina, bueno, nos dio para la audiencia un set de accesorios. Les cuento, pie de celular, un aro de luz y unos auriculares inalámbricos. Ya está, ¿eh? ¿Cómo haces? ¿Cómo participar del sorteo? Me buscás, me seguís, te inscribís y el 28 de noviembre el sorteo de New Generation Online Argentina. Y aprovechamos y le mandamos un beso a quienes representan New Generation, Gabriela, Ricardo y Adalberto. Está en línea el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el legislador del Frente de Todos, Marcelo Casareto. Buen día, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Marcelo, ¿qué pasó después de 6 meses, de 16 reuniones, de 24 exposiciones? ¿Por qué en la comisión bicameral el jueves no se presentó un proyecto de manera conjunta entre oficialismo y oposición? Porque hay distintas visiones de la Argentina. Nosotros abrimos la discusión para escuchar a los expositores que vos decías, abogados, contadores, economistas, especialistas nacionales, internacionales, empresarios, qué sé yo, representantes del movimiento obrero, la CGT, la CTA, la CTA autónoma, pero claramente hay dos visiones de la Argentina. Nosotros entendemos que tenemos que sancionar una ley de movilidad jubilatoria que tenga en cuenta la variación de los salarios de los trabajadores en actividad y la recaudación del sistema. Y Juntos por el Cambio cree que tenemos que tener la inflación. Nosotros instrumentamos esta fórmula en 2008 y los jubilados ganaron 26% sobre la inflación. Ellos instrumentaron la suya en 2018 y 2019 y las jubilaciones cayeron un 19%. Así que naturalmente en democracia se vota, hay representación parlamentaria y en la comisión se votó y ganamos con 11 votos a 6 el dictamen de mayoría que ayer se lo giré al presidente de la Nación y a los presidentes de las dos cámaras. Marcelo, yo creo que acá vamos a coincidir. Hablamos de una fórmula que avanza en el Congreso por mayoría, que es la fórmula del oficialismo, que guarda similitudes con las que rigió desde el año 2008 al año 2017. Pero en aquel momento era otro país, los indicadores arrojaban otros números. Ahora estamos en una Argentina que no crece desde hace muchos años. ¿Se va a poder sostener una fórmula recaudación tributaria, evolución de salarios registrados? El objetivo nuestro es que la Argentina vuelva a crecer, que genere actividad económica, genere empleos y mejore las condiciones de los trabajadores y de los jubilados. De hecho, estamos tratando el presupuesto nacional, que le daremos sanción definitiva el día martes, y estamos previendo un crecimiento económico superior al 5% para el año que viene. Así que sobre esa base, el asunto es cómo se va a distribuir el producto de ese crecimiento. Nosotros entendemos que los trabajadores, y en este caso los trabajadores jubilados, tienen que poder acceder a los beneficios de ese crecimiento. Así que somos optimistas sobre la base que estamos gobernando para reactivar la Argentina. Ahora, si los presupuestos de análisis son la Argentina no va a crecer, la inflación se va a disparar, los trabajadores estamos haciendo diagnósticos totalmente diferentes de la realidad.
Es decir, que entonces no se puede pensar en una fórmula que vaya a la medida de la agenda del Fondo Monetario Internacional, porque tenemos que tener en cuenta que casi el 60% del gasto público está representado por la Seguridad Social. ¿Es una fórmula que va a traer ajuste o no? De ninguna manera. Si vos te fijás, la presencia del Fondo Monetario, en el 44 en adelante, la Argentina no adhirió. Cuando lo derrocaron a Perón por un golpe militar, en el 56, la Argentina adhirió al Fondo Monetario Internacional. Y así fue la década del 50, el 60, el 70, el 80, el 90 y en el siglo XXI, hasta que en 2006 Néstor Kirchner pagó 10.000 millones de dólares y nos sacamos al Fondo Monetario que dictara las políticas en la Argentina. La fórmula de la que hablamos, la de 2008, es justamente la que se sancionó cuando el Fondo Monetario no estaba en la Argentina. Ahora decidimos instrumentar esa misma fórmula con ligeros cambios por una decisión del gobierno argentino en cumplimiento a lo que los argentinos necesitan. De ninguna manera esto es una fórmula de ajuste y de ninguna manera esta es la fórmula del Fondo Monetario. Marcelo, la fórmula del Fondo Monetario fue la de Macri. Esa fue la fórmula que ajustó un 19% de la jubilación. Marcelo, tenemos que ir cerrando porque ya no tenemos más tiempo. Nos hubiera gustado charlar por Skype, pero tuvimos problemas de conexión. Muy rápido, ¿ya hay fecha de cuándo estaría sancionada la nueva movilidad jubilatoria que va a regir a partir del año próximo? El trámite lo va a definir el presidente de la Nación, por eso ayer se lo mandé al dictamen. La idea es que antes de fin de año le demos sanción a la ley y bueno, en diciembre corresponde un aumento de los jubilados que se va a dar por decreto y esta fórmula, sancionándose antes de fin de año, tendrá vigencia a inicio del año que viene y se aplicará a los aumentos que se den en el mes de marzo. Así que nuestra expectativa es que esto sea beneficioso para los jubilados y creemos que estamos por el buen camino. Marcelo Casareto, gracias. Amable como siempre. Abrazo. Gracias. No hay más tiempo, nos Clara, tenemos que despedir. Gracias a Mayores Conectados. Ya está, no podemos, No podemos, nos sacan del aire. Ministro de Trabajo, Último momento. Previsión de despedir en enero. Muy bien. Pasa en enero y hasta fin de febrero la doble indemnización. Portal de 24 horas. Gracias por habernos acompañado. Chau. Hasta el sábado próximo. Lindo finde. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López. Así que ya sabes. ¡Abuela! Toca timbre. Chifla. Trae tu cuenta sueldo a Ciudad y accede a un préstamo personal con beneficios exclusivos. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso, tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.